por parte de Mahfoud Besri, representante de Novak para el Sáhara Occidental y colaborador de ACAPS. También es miembro de la organización saharaui Sahrawis Against the Plunder y de la reciente lanzada iniciativa Western Sahara is not for sale. También trabajó como traductor e intérprete en los campamentos de refugiados saharauis, lugar donde nació, donde vive y desde el que nos está hablando esta tarde. Y ha formado parte de diferentes colectivos voluntarios haciendo activismo político por la causa saharaui y defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y al respeto de sus derechos humanos. Bienvenido, Mahfoud. Muchas gracias, Marta. Gracias también por Brigadas de Pablo de Cataluña por esta oportunidad, ¿no? Por poder hablar sobre este caso en particular, pero también por hablar de la lucha y la resistencia que está llevando a cabo el pueblo saharaui desde hace muchos años y aprovecho esta oportunidad también para dar un saludo caluroso y un abrazo a mis compañeros y compañeras en los territorios ocupados que estos días particularmente se están enfrentando a, a una escalada de represión por parte de las fuerzas de ocupación marroquí. Bueno, yo no voy a hacer una excepción en este seminario y también pondré un vídeo antes de presentar mi intervención, por lo tanto me vais a permitir compartir pantalla para poner también un vídeo que os prometo que va a ser muy corto para dar comienzo un poco a esta presentación que haré a continuación. A la plancha, al horno o cocido, el pescado y el marisco son alimentos imprescindibles en nuestra dieta. Además de ser ricos en fósforo, calcio, vitaminas y con tantas proteínas como la carne, algunas de sus variedades son fuente de omega 3 y ácidos grasos beneficiosos para la salud. Un buen ejemplo es el pulpo, rico en aminoácidos y con un sabor apreciado en todo el mundo. El pulpo a la gallega es una receta estrella en nuestra gastronomía, pero con lo que sale de las lonjas gallegas solo se cubre un 6% de la demanda en España. ¿De dónde viene el pulpo que comemos? En las aguas que rodean la zona de Dakhla se pescan 9.000 toneladas de pulpo al año. Es el segundo caladero más grande del mundo. Pero además de pulpo, en esta zona también se captura gran parte del pescado que comemos en Europa, como la sardina, la caballa o el jurel. El 83,7% del pescado que obtiene Marruecos proviene de estas aguas, que se encuentran en el Sáhara Occidental. Con el acuerdo de pesca sostenible que la Unión Europea acaba de negociar con Marruecos, 128 barcos comunitarios, 92 de ellos españoles, podrían faenar en la zona durante los próximos 4 años. El acuerdo ha requerido largas negociaciones, ya que, según dictamina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y sus recursos no pueden ser explotados por otra potencia. Finalmente, las negociaciones han conseguido extender el acuerdo a estas aguas, de manera que si el acuerdo se aprueba, las pesqueras europeas podrían faenar desde el Cabo Espartel hasta el Cabo Blanco. A cambio, la población local deberá ser consultada y beneficiarse de la contrapartida financiera de 52 millones de euros anuales que percibirá Marruecos. Cada euro invertido por la Unión Europea podría suponer más del doble de ganancias para el sector pesquero europeo. El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Aziz Hanouk, explicó que las negociaciones se han orientado hacia la sostenibilidad, de manera que el convenio excluirá la pesca de algunas especies sensibles, como el pulpo y la gamba. Siempre hemos tenido la licencia con Marruecos y siempre vamos a pescar a Marruecos. A Marruecos me refiero a las aguas del Sáhara, las aguas que hemos ido a pescar siempre. Sí, bueno, en primer lugar, sí, esta investigación o sea, fue realizada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, el ODE, dentro del marco de un proyecto también de la Federación ACAPS en Cataluña, fue realizado en 2018 junto desde investigadores de Cataluña, pero también junto con compañeros y compañeras sobre todo de las zonas ocupadas. Por lo tanto, desde aquí también un saludo para todos aquellos que han hecho este gran esfuerzo para realizar esta investigación que realmente es un producto muy importante para saber cómo se está explotando
los recursos naturales del pueblo saharaui sin su consentimiento, y cómo, y cómo también esta explotación digamos, siendo eh, eh, está cementando esta ocupación militar por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental, y está de una manera también dejando, no dejando el espacio para que este conflicto tenga una solución, porque realmente estas fuerzas que están siendo cómplices en esta ocupación, lo que están haciendo finalmente es normalizar una ocupación ilegal, y normalizar también la explotación de los recursos naturales de un pueblo sin su consentimiento, y también a costa de toda la represión y todas las vulneraciones de derechos humanos que están pasando en este territorio. Y como yo he comentado estos días también, como podéis seguir, se están viviendo unas escaladas importantes en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ocupado contra la población civil. Y voy a intentar dar una información muy genérica, muy general sobre el informe, sobre los principales datos que contiene este informe, le dejo a los compañeros a nivel técnico pasar el informe completo para aquellos que os parece indagar más en este informe tan interesante, que realmente tiene una información muy útil y muy válida para poder ver, como he dicho, cómo se están explotando no solamente los recursos pesqueros en el Sáhara Occidental, sino también los recursos naturales en general, sin que el pueblo saharaui se pueda beneficiar de esto, pero ante todo, sin que este pueblo también pueda dar su consentimiento sobre lo que está pasando en su tierra, que está siendo ocupada y vulnerada. Y empezando, me gustaría dar información general sobre todo, para poder dejar un poco de tiempo para hablar cómo los saharauis, cómo los movimientos sociales saharauis se están organizando también para poder enfrentarse a este expolio, y para poder resistir a lo que está pasando en su territorio, en sus tierras ocupadas. Como todos sabemos, en el contexto del Sáhara Occidental se trata de una ocupación militar, porque desde el 1975, año en el que España abandona, digamos, y deja a su suerte a los saharauis, firmando un acuerdo tripartito para dividir el Sáhara Occidental como si fuese una tarta entre dos también países expansionistas en su momento, Marruecos y Mauritania. Pues desde ese momento el Sáhara Occidental pasa de ser un territorio ocupado por Marruecos, en su momento también la parte sur por Mauritania, pero al cabo de 4 años Mauritania se rindió y dejó el territorio, y reconoció también posteriormente a la República Árabe Saharaui Democrática. Se trata de un territorio no autónomo en la lista de las Naciones Unidas. El Sáhara Occidental está entre los 17 territorios no autónomos pendiente de descolonización. España en su momento transfirió la administración del territorio, pero no transfirió la soberanía, que únicamente la tiene el pueblo saharaui. Por lo tanto, por la ONU y por la legalidad internacional, España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, aunque España se niega a asumir esta responsabilidad histórica con el pueblo saharaui, y de poder contribuir de una manera más positiva a poner fin a la ocupación, y a que el pueblo saharaui también pueda decidir sobre su futuro mediante el voto y mediante un referéndum de autodeterminación, cosa que obviamente España tiene responsabilidad de hacer, lo sigue teniendo, aunque como he dicho, los sucesivos gobiernos en España, aunque la oposición siempre nos estén vendiendo palabras bonitas, cuando estén en el gobierno nos dan la espalda, como ha ocurrido con todos los gobiernos, incluso el gobierno más progresista de la historia, que todavía
no se está también tomando cartas en el asunto del Sáhara Occidental. En 1975, como sabemos, se ha dado paso a la Marcha Verde, que es simultáneamente la parte civil de ocupación de Marruecos por parte del Sáhara Occidental, porque todos sabemos que en el 75 Marruecos entró con sus tropas para ocupar este territorio y sigue la ocupación militar en el territorio del Sáhara Occidental. Y una muestra muy clara de ello es que hoy en día tenemos un muro que divide el Sáhara Occidental en dos partes de más de 2.700 kilómetros y con más de 7 millones de minas antipersonas y también vigilado por más de 160.000 soldados marroquíes que vigilan este muro de ocupación que también, como he dicho, y es la barrera segunda barrera más grande del mundo después de la muralla china, y esto también nos da una imagen clara de la ocupación militar del Sáhara Occidental, y solo cabe ver un poco también las noticias que nos vienen de los territorios ocupados y podríamos saber muy claramente cómo la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental se trata de una ocupación militar clara, ya que un ejemplo muy sencillo de esto es que una activista saharaui, por el simple hecho de defender su causa justa y su derecho a la autodeterminación y la independencia, está siendo asediada desde más de 90 días. Se trata de Sultana Jaya, por ejemplo, en la ciudad de Bojador, y más de 20 policías están rodeando la casa de esta activista desde, como he comentado, más de 90 días. Esta parte un poco histórica de ocupación, ¿no? Pero también de resistencia del pueblo saharaui, liderado por el Frente Polisario, que es considerado el representante único y legítimo del pueblo saharaui, se empieza desde el 75, incluso antes, incluso durante la presencia de España en el territorio, y continúa hasta este momento. Aquí un mapa que nos puede hacer un poco situarnos en el Sáhara Occidental. La parte que se ve que divide el Sáhara es el muro del que acabo de hablar, y la parte del oeste, o sea, la parte más grande, es la parte que permanece bajo ocupación marroquí y en el que se encuentran la mayoría o casi todos los recursos naturales, en el que este muro también es usado para proteger esta explotación de los recursos del Sáhara Occidental. Aquí podemos ver también la zona económica exclusiva del Sáhara Occidental, aunque Marruecos no lo reconozca, y a través de su anexión también anexiona esta parte del mar del Sáhara Occidental, y dando uso también a esta parte del mar con su explotación de los caladeros pesqueros del Sáhara Occidental, al que intentaremos dar detalles a continuación. Como sabemos, el marco legal aplicable al Sáhara Occidental es el de ser un territorio no autónomo bajo ocupación militar, y aquí son aplicables diferentes resoluciones, sobre todo de las Naciones Unidas. Aquí se trata, por ejemplo, de la resolución famosa del 1514 del 1960, y en el que otorga a los pueblos bajo ocupación el derecho a la autodeterminación y a la independencia, y que en su momento las Naciones Unidas pidieron a España poder descolonizar el Sáhara Occidental en la mayor brevedad posible, pero como he detallado anteriormente, España no ha hecho nada más que una maniobra para dejar el Sáhara Occidental en manos de otra ocupación que sigue vigente en el Sáhara Occidental. También tenemos la sentencia muy clara del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1975. Esta sentencia del Tribunal de la Haya también aclara, o sea, muy claramente, que todos los materiales en su momento presentados por Marruecos y Mauritania para reclamar una soberanía y para reclamar unos derechos sobre este territorio del Sáhara Occidental son nulos y no representan
que el Sáhara Occidental haya estado anteriormente bajo la soberanía de estos dos países y por lo tanto esto por lo tanto, la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es aplicable en el Sáhara Occidental y el pueblo saharaui debe disfrutar de su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia. Tenemos otras resoluciones, aquí quiero destacar, por ejemplo, la resolución, el auto de la Audiencia Nacional de España del 2014, que la dictó el juez Ruz en su momento, y aquí se destaca que esta sentencia, también este auto claramente detalla que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y que España no puede eludir esta responsabilidad y que por lo tanto el Sáhara Occidental España debe jugar un papel clave en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental y en garantizar la descolonización de este conflicto. Aquí tenemos una serie de resoluciones más en el que también me gustaría destacar las resoluciones muy recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como saharauis también consideramos como victorias legales súper importantes, y son las resoluciones de diciembre de 2016 y las resoluciones de febrero de 2018, y en el que claramente voy a dar unos elementos básicos pero muy interesantes sobre estas resoluciones. Estas resoluciones detallan que el Sáhara Occidental es un territorio autónomo, que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios distintos y separados, y que y que Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental, y que por lo tanto cualquier acuerdo entre la Unión Europea y su socio, Marruecos, no pueden ser aplicables en el Sáhara Occidental. Sabemos que estas resoluciones son clarísimas, ya sea las sentencias sobre los acuerdos de agricultura o los acuerdos de pesca que la Unión Europea entra con Marruecos, pero también sabemos desafortunadamente que los eslóganes de la Europa de la democracia y de la legalidad y del derecho no dejan de ser eslóganes no aplicables cuando se trata también de intereses económicos, y que Europa se está dejando llevar por potencias como Francia, por ejemplo, o España, por intereses meramente egoístas y meramente económicas, para pisar y pisotear lo que es su propia justicia. La justicia europea ya ha dado su palabra en distintas ocasiones, pero hemos visto cómo, la Unión Europea, como he dicho, liderada por estas partes que han influido muy importantemente en estos acuerdos, porque al final, al cabo, son los que más se benefician de estos acuerdos de pesca y de agricultura, España y Francia, han seguido pisoteando estas sentencias, y la Unión Europea ha vuelto a entrar en unos acuerdos con Marruecos en los que se incluye al Sáhara Occidental, a pesar de que la Comisión Europea haya intentado maniobrar sobre esto y decir que la población saharaui se beneficia de estos acuerdos, o se beneficia de los ingresos o las cuotas de esos acuerdos, cuando la realidad en el terreno, perdón, dice otra cosa. Aquí unos datos pesqueros también sobre los recursos pesqueros que recoge el informe y que son también de suma importancia, como por ejemplo que Marruecos es el principal productor de pescado, de pesca en África, y el número 17 en el mundo, y es el primero en sardinas, por ejemplo, y que el 80% del pescado capturado en Marruecos y el Sáhara Occidental son pelágicos, aproximadamente 700.000 toneladas anuales, y que también el 7% del pescado capturado es pulpo, pero debido a que el precio elevado de este producto eh, hace que Marruecos corra también contra el tiempo para explotar este producto tan importante. También el informe recoge que Marruecos es el principal
exportador de pescado a España y que el 50% de estas exportaciones son pulpo y obviamente, como detallaré más adelante, eh, Marruecos, las costas de Marruecos no tienen pulpo. Aquí podemos ver las principales especies, por ejemplo, de pescado capturado en el Sáhara Occidental. Y aquí veremos también en el mapa a continuación la zona de delimitación. Vemos cómo la FAO, por ejemplo, identifica los principales caladeros del pulpo en África, como los que hay los identifica claramente como los que hay en Senegal, Gambia, Mauritania o en el sur del Sáhara Occidental y particularmente en las costas de Dakhla. Aquí vemos como la FAO, por ejemplo, detalla claramente cuáles son los caladeros del pulpo en África y en el que Marruecos obviamente no está, solo está a la costa del Sáhara Occidental. Y aquí vemos una parte un poco de quiénes son los responsables de hacer esta captura. Obviamente muchas de las empresas que hacen esta captura también maniobra. Algunos barcos que vienen a pescar son claramente europeos, pero otros lo hacen en ciudades marroquíes como Agadir, por ejemplo, pero el pescado que viene de Agadir proviene del Sáhara Occidental, proviene de las costas de Dakhla y lo que hacen es que el transporte de estos productos y de este pescado se hace por parte de empresas marroquíes, pero al fin y al cabo acaba en Agadir, donde es exportado y donde es transportado por parte de otras empresas multinacionales y sobre todo empresas españolas y francesas. Aquí vemos el tipo de pescas que se hace en el Sáhara Occidental, que es en su mayoría pesca de arrastre y que resulta también resulta muy grave para el espacio marítimo del Sáhara Occidental a nivel de consecuencias. Y, y aquí vemos también las embarcaciones que se hacen a nivel de Dakhla y cómo en su mayoría son embarcaciones de empresas marroquíes y de barcos marroquíes. Y aquí vemos también cómo se desembarca o se transporta y se procesa el pulpo, sobre todo del Sáhara Occidental, los recursos pesqueros del Sáhara Occidental y cómo son transportados por parte de barcos en su mayoría marroquíes, pero se procesan en ciudades como Agadir, donde hay fábricas de procesado y a continuación se transportan hacia su destino final y que es Europa y particularmente España, porque más del 80% de los barcos que faenan en las aguas del Sáhara Occidental son claramente españoles y por eso decía también la implicación de España en este acuerdo y el liderazgo de España en que este tipo de acuerdos se efectúan a pesar de su ilegalidad. Aquí vemos como, por ejemplo, empresas también, algunas empresas españolas distribuyen el pulpo saharaui, etiquetándolo como producto marroquí. Aquí vemos como la empresa por ejemplo, Disquefa, dice que sus productos provienen de Dakhla. Claramente dice que Dakhla es una ciudad marroquí, cosa que contradice la realidad y que normaliza un poco también la ocupación marroquí al Sahara Occidental. Y aquí también vemos cómo el pulpo llega a su destino final a través también de plataformas como Mercadona, como el Corte Inglés y otras plataformas, y donde se vende a los consumidores españoles, pero también de otros países europeos como producto que proviene de Marruecos, aunque la Unión Europea obliga a etiquetar el producto y de su procedencia. Y esto obviamente también es una violación al derecho de los consumidores que consumen productos con procedencia engañosa.
Y aquí detallar las principales vulneraciones también a nivel de derechos humanos que se hacen a través de esta explotación de los recursos del Sáhara Occidental, de los recursos pesqueros sobre todo. Vemos que se trata de una explotación y un pillaje claro de los recursos del pueblo saharaui. Hemos visto, por ejemplo, anteriormente cómo esto contradice a la legalidad internacional y que se hace también normalizando una ocupación militar. Hemos visto las sentencias de la justicia europea y lo claro que hace que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, pero anteriormente también en un dictamen que quizás me he dejado y que es muy importante, es el dictamen del secretario general adjunto de las Naciones Unidas en su momento, Hans Corell, que detalla también claramente que los recursos naturales del Sáhara Occidental no pueden ser explotados sin tener dos condiciones muy esenciales y muy importantes. Son el consentimiento del pueblo saharaui y estos recursos deben beneficiar al pueblo saharaui, cosa que no está pasando también, porque en el supuesto de que alguna pequeña parte de los saharauis en los territorios ocupados esté beneficiando, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los más de 176.000 saharauis que viven en campamentos de refugiados y que viven en condiciones extremas y que viven también gracias a la ayuda humanitaria? Vemos que hay una complicidad muy clara también de instituciones públicas, ya sea en España o en otros países, en el que realmente las instituciones no están, por ejemplo, haciendo su responsabilidad en hacer que estos productos se detalla claramente su procedencia, por ejemplo, pero también en poder, por ejemplo, excluir a empresas que están operando en el Sáhara Occidental de sus procesos de licitación, cosa que también es muy importante. Vemos que una de las vulneraciones también es la transferencia de población colona a los territorios ocupados, cosa también que contradice a las diferentes convenciones, sobre todo la Convención de Ginebra, y cómo también esta explotación de recursos pesqueros destruye los ecosistemas marinos del Sáhara Occidental, sobre todo cuando sabemos que se trata de una pesca de arrastre. Y vemos que a raíz también a raíz de esta explotación de recursos pesqueros saharauis, se hace una discriminación clara en contra de la población saharaui, y que las licencias de pesca, por ejemplo, se dan en los territorios ocupados o marroquíes de origen marroquí o a familias saharauis que son próximas a las pretensiones de Marruecos de su ocupación. También vemos cómo hay una falta muy clara de desarrollo económico en la parte ocupada del Sáhara Occidental, aunque esto no es el elemento muy importante. Aquí se trata de, como hemos detallado, que aquí se ausenta un elemento muy claro y que es el consentimiento del pueblo saharaui, que nunca ha sido buscado a pesar de las maniobras que hacen unas partes como la Comisión Europea e intentar hacer reuniones con organizaciones en el Sáhara Occidental pro marroquíes y obtener un consentimiento falso. Las resoluciones de la justicia europea, pero también de las Naciones Unidas, detallan que el pueblo saharaui debe dar su consentimiento a estas operaciones de explotación a través de sus representantes legales, y en este caso el representante legal reconocido por las Naciones Unidas y por el mundo del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Aquí creo que aquí hay, para finalizar, hay unas recomendaciones también que recoge el informe, que son súper importantes, como por ejemplo las recomendaciones a España como potencia administradora de asumir su responsabilidad con el pueblo saharaui y de poder implicarse más en presionar para que finalmente se celebre el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, y por lo tanto facilitar también la descolonización de su ex colonia, que es considerada como la última colonia en el continente africano.
La Unión Europea obviamente tiene también una responsabilidad muy clara y es la de aplicar las diferentes sentencias de su propio Tribunal de Justicia, sobre todo las resoluciones o las sentencias de 2016 y 2018, en el que dicen claramente que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos no pueden ser de ninguna manera aplicables al Sahara Occidental. También a las administraciones públicas en general que exijan o que incluso excluyan las empresas que operan de una forma ilícita y ilegal en el Sáhara Occidental ocupado y que también pongan unas cláusulas de protección y de respeto a los derechos humanos en sus procesos de compra pública. Y obviamente a los consumidores también de intentar averiguar la procedencia de los productos y obviamente hay unos productos como por ejemplo hemos comentado el pulpo que sabemos, o sea, estamos muy seguros de que su procedencia es la parte ocupada del Sáhara Occidental y obviamente también una recomendación a, a los activistas, a las organizaciones a sumarse a las reivindicaciones del pueblo saharaui a través de diferentes colectivos y a través de diferentes organizaciones en poder boicotear, pero también presionar a estas empresas para poner fin a sus operaciones en el Sahara Occidental. No sé lo que me queda del tiempo, pero intentaré un poco también hablar sobre la reciente iniciada, como he comentado, iniciativa que más de 123 organizaciones saharauis han lanzado hace un mes prácticamente esta iniciativa. Se trata, voy a añadir 2 minutos nada más, perdón, Marta. Se trata de una iniciativa que la sociedad civil saharaui en su totalidad, digamos, desde los territorios ocupados del Sahara, pero también desde los campamentos de refugiados y desde la diáspora, más de 120 organizaciones han lanzado una campaña para denunciar y para poner cara también a estas explotaciones de sus recursos naturales. Se trata de una iniciativa pionera que busca básicamente enfrentarse a estas empresas que están operando de una manera ilegal en el Sáhara Occidental ocupado. Y mi mensaje desde aquí a todas las organizaciones a poder adherirse al manifiesto de esta campaña. En este manifiesto se detalla claramente cuáles son las demandas, como por ejemplo presionar a Marruecos para que ponga fin a su ocupación ilegal, poner fin a todo tipo de inversión extranjera en el Sáhara Occidental ocupado, derrumbar el muro de la vergüenza que divide el Sáhara Occidental desde hace más de 30 años y el resto de demandas que claramente demanda esta iniciativa que, como he dicho, es impulsada por más de 120 organizaciones saharauis por primera vez en la historia de la resistencia saharaui, pero también que desde hace solamente un mes, más de 160 organizaciones internacionales se han adherido a al manifiesto de esta campaña y de esta iniciativa, que se puede hacer fácilmente accediendo a la página web de esta iniciativa. Solamente voy a enseñar la página web de la iniciativa en un segundo, porque lo tenía preparado. Para aquellos que quieren adherirse, no sé si se ve mi pantalla, aquí está la página web del Western Sahara is not for sale, de esta campaña, y aquí está el manifiesto donde fácilmente se puede adherir a todas las entidades que quieran hacerlo o que están de acuerdo con estas demandas de la sociedad civil saharaui en poner fin al expolio de sus recursos naturales. Como veis, se puede adherir fácilmente sumándose a este manifiesto y rellenando este sencillo formulario. Por lo tanto, mi petición desde aquí es poder hacerlo, pero también de poder compartir y difundir esta campaña de suma importancia. Y para finalizar, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad
y un saludo muy grande a todas y a todos.